Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:23. Más adelante José de la Gas, que estará con nosotros para tener un contraste de la entrevista que vamos a iniciar en este momento con la abogada Mónica Luzárraga. Aprovechamos que está de visita por Quito y le hemos invitado a la cabina. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, qué gusto, buen día. Hay para todos los gustos. Gracias a usted por la gentileza. Usted no le coge la altura, ¿no? ¿O sí? No. Sí le coge. No me veo convencida en esa respuesta. Pero la vez pasada, cuando ya estaba aquí, me dolía la cabeza. Ayer me dolía la cabeza. Hoy no, pero está haciendo bastante frío. Sí, anoche hizo mucho frío. Sí, sí. Sí, para uno que es serrano hizo bastante frío, no se diga para usted que viene de tierra caliente. Exacto. Oiga, ¿qué tan caliente está el ambiente político previo a la consulta? Usted públicamente ha tenido una postura crítica respecto del proceso del próximo 16 de noviembre. ¿Por qué? Porque para mí no se reúnen las condiciones, no nos encontramos en un momento en el cual sea necesario abrir un proceso constituyente y obviamente embarcarnos a lo que podrían ser meses y meses de inestabilidad entre procesos electorales. Y evidentemente, si hacemos la relación entre lo que se propone versus lo que se necesita hoy en día, pues lastimosamente, desde mi criterio, no solamente es una pérdida de tiempo, sino también una pérdida de recursos. Y sobre todo, el hecho de perder una oportunidad histórica de ponerse a gobernar y gobernar para resolver la crisis, no solamente de violencia, la crisis estructural y la crisis social que estamos viviendo en el Ecuador. El día domingo 16 tendremos que responder 4 preguntas, 3 de referéndum y una de consulta popular para ir a la Asamblea Constituyente. Yo sostengo y hablo desde mi propia experiencia como ciudadano y como periodista, que no vivimos el mismo ambiente ni del 97 ni del 2007 previo a la instalación de una asamblea. Es decir, yo no veo ambiente constituyente, no veo esa intención masiva de una constituyente, no veo debate constituyente. ¿Usted siente que sí hay ese escenario o cree que no existe ese ambiente constituyente, Mónica? No, para nada. No existe no solo ambiente constituyente, sino que además lo que vivimos hoy en día es una polarización total de la sociedad ecuatoriana. Vivimos también una sociedad que está sumida en el terror, sumida en el miedo y que no está respondiendo quizás en el día a día a enfocarse en esta decisión que pudiera ser trascendental. Porque, ojo, acá también hay quienes dicen, bueno, pero en el 2008 ustedes tuvieron su constitución y entonces se trabajó de esa manera y a nadie le pareció que no era un momento histórico. Sí, pero en este momento toda la sociedad está más llevada a preocuparse por su propia vida, por el miedo que siente cada día. El día de ayer, por ejemplo, en la noche, otra amenaza de bomba en el centro de Guayaquil, otra masacre en Machala. La gente no está pensando hoy en transformaciones quizás políticas, sociales, jurídicas. Está pensando en cómo sobrevivir, está pensando en cómo no salir y Pero no terminar. el gobierno insiste que para eso que usted está diciendo se requiere adaptar el texto constitucional y la legislación complementaria a este nuevo momento que está viviendo el Ecuador, que no es un momento adecuado con el tema de la inseguridad sobre todo. Claro, pero es que esa es la falacia, esa es la manipulación. ¿Por qué es una falacia, Mónica? Porque la Constitución de la República del Ecuador, tal cual como está diseñada, desde sus bases, desde sus principios, desde sus garantías, incluso desde el desarrollo de las políticas que tienen que ver con seguridad, con salud, con trabajo, con educación, todas fueron creadas y puestas ahí a partir de un debate plural, que precisamente lo que proyectaba era un desarrollo sostenible en base a la equidad, en base a la sostenibilidad. Si todo eso se hubiera cumplido, Fabricio, estamos hablando de 17 años de una constitución, de una estabilidad que tuvimos en algún momento. Si todo eso se hubiera cumplido y se hubiera seguido desarrollando, es decir, se hubiera seguido aumentando las capacidades del Estado para dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, no estuviéramos viviendo la crisis que estamos viviendo hoy. Y aquí hablamos de desarrollo normativo y la gente, las que están proponiendo este proceso constituyente y quienes están aumpando el sí, lo que te dicen o se centran en esta, no te voy a decir que voy a cambiar, pero lo que sí me molesta es esto, todo se centra en el tema de seguridad. Como si la seguridad mágicamente va a mejorar el día que se apruebe un texto constitucional, cuando en efecto no es así. La seguridad depende de políticas estructurales, depende de la prevención, depende de la inteligencia, y eso no se desarrolla en la Constitución, se desarrolla en la ley. Pero más allá de eso, ¿usted cree que hay cosas de la Constitución que hay que reformar? ¿Usted cree que todo es perfecto de la Constitución? No, yo no creo que todo sea perfecto. Para mí una de las cosas que tienen sí o sí que cambiarse, y mire que no coincido con usted con lo que hablamos en la última ocasión del Consejo de Participación Ciudadana, es cómo se designan a las autoridades de control y también cómo se ve el sistema de justicia. El sistema de justicia está altamente politizado, altamente dependiente. A mí me llama demasiado la atención, y créanme que acá es como un balde de agua fría en cada momento, que ahora resulta que
que la persona que se dedicaba a ejercer el control punitivo del Estado, a perseguir e investigar los delitos, ya no solamente no aparece como embajadora del Ecuador en Argentina, sino que además aparece a pocos días de una consulta popular a prácticamente reconocer que es probable que sea quien encabece la lista de asambleístas nacionales, lo cual nos da una lectura de que este Estado no puede funcionar sin contrapesos. ¿Y quién sino la justicia para ser el verdadero contrapeso? ¿Quién sino los órganos de control para ser verdaderos contrapesos? Y esa Constitución sí tiene un problema, y es permitir que el Ejecutivo designe, ponga o tenga de alguna u otra manera incidencia en las autoridades de control. Porque hoy en día la narrativa es nada pasa, nada ocurre. No hay escándalo que toque al gobierno. Y ojo, a este y a cualquier gobierno ¿Pero que ese es venga. el problema o el problema son las prácticas? Porque en otros países, por ejemplo, es el Ejecutivo el que propone ternas, el Ejecutivo es el que propone designación de autoridades de control, es la legislatura la que designa. El problema no es, pregunto, el sistema, sino las acciones posteriores y el hecho de que una autoridad que ha sido designada al final responde a un interés político en particular. Por supuesto, y aquí viene lo que analizábamos la anterior ocasión. El problema siguen siendo las personas. Y como las personas no pueden autorregularse, nos han demostrado que no pueden autorregularse. Nos han demostrado que la tentación autoritaria los corroe. Entonces, ¿qué necesitamos? Límites. Límites precisamente para garantizarle a la sociedad que quien sea que se siente no va a responder a esos ¿Y intereses. quién debe y va a designar hacerlo. entonces a las autoridades de control desde su punto de vista si hablamos de modificar el diseño constitucional sobre este tema? Para mí deberían ser procesos amplios desde la academia, desde los colegios profesionales, quienes vayan a postular en algún momento a través del mérito, de la oposición, de la formación profesional, de la probidad notoria, que en algún momento se ha hablado, estas personas que deben dirigir estas instituciones y que ciertamente deben de alguna u otra manera no vincularse, no aparecer. Incluso te diría, Fabricio, el hecho de que luego exista quizás hasta un bloqueo de participación política, porque estos espacios, la Fiscalía, la Contraloría, el propio Consejo de la Judicatura, que son entes al servicio de la sociedad, que son entes al servicio de la ciudadanía y que tienen en sus manos funciones extremadamente delicadas, no pueden utilizar esas funciones para luego utilizarlas de catapulta política. No pueden hacerlo, porque luego ahí es que se va desviando el poder. Pero la actual Constitución, Mónica, ya establecía este concepto que a mí en lo personal en un primer momento me pareció muy bueno, muy interesante, la ciudadanización de la designación de autoridades de control. Se estableció, por ejemplo, y es verdad lo que usted dice, para ciertas autoridades se plantean ternas. Por ejemplo, para superintendencia se plantean ternas, para integrar el Consejo de la Judicatura se plantean ternas de 5 vertientes, pero por ejemplo, para otro tipo de designaciones, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, son concursos abiertos, Defensor Público, Defensor del Pueblo, son concursos abiertos. Se supone que ahí debería empoderarse la ciudadanía. Claro, eso dice la Constitución y no se ha cumplido. ¿Y las vedurías? Y lo que está pasando hoy con el concurso de Fiscal General del Estado, y lo que pasó en su momento con el concurso de Contralor General del Estado, es que nos están faltando filtros. Y esos filtros precisamente se deslizan a partir de esos cambios constitucionales que se hicieron y que hoy permiten que de alguna u otra manera, y ojo, esto que se lea, que se entienda correctamente, no es Daniel Noboa. Es cualquiera que se siente en el poder y sienta la tentación de controlarlo todo. Porque los contrapesos hoy en día, por más de que se describan en la Constitución de la República, no se están cumpliendo. Hay una cooptación total por parte del Ejecutivo y que se pretende, ahora sí, materializar formalmente a través de este proceso constituyente. ¿Sabe una cosa que a mí me gustaba, por ejemplo? La Corte Suprema de Justicia que nace en el año 97. Que sí, a ver, era una corte que emerge del poder político. Porque claro, en la consulta popular del año 97 nos preguntaron, entre otras cosas, si estábamos de acuerdo con la pena de Bocarón. Yo ya estaba en el periodismo, ya me hizo sentir más viejo. Oiga, nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la cesación de Bucarán, el interinazgo del doctor Alarcón, y era una asamblea constitucional, y nos preguntaron si queríamos que los políticos sigan designando a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Dijimos que no. Y el Congreso Nacional interpretó, desde mi punto de vista, extralimitándose en el mandato popular, e integró la Corte Suprema por última vez. Por última vez. Esa corte era una corte que tenía un origen político, ¿ya? Pero integraron una comisión de muy alto nivel que lideraba Ángel Felicísimo Rojas, si mal no recuerdo, que escogió 51 juristas, 31 magistrados titulares y 30 conjueces de la corte. En esa corte, los periodistas que cubríamos Corte Suprema la identificamos como la corte dividida entre los socialcristianos y los de la centroizquierda. Pues por acá teníamos
a los magistrados identificados con el PSC y por acá teníamos a los identificados con la democracia popular, con el MPD, con Izquierda Democrática, etcétera. Pero luego de ese proceso, la Corte aplicó un mecanismo de cooptación. Ante la falta de alguien, por renuncia, por muerte, por destitución, de vertientes definidas, que eran la academia, la carrera judicial y el libre ejercicio, se iban alternando para llenar esas vacantes. Ya no intervenía el poder político, sino que era la propia Corte la que lo hacía. A mí me parece que ese era un esquema que había que preservar, por ejemplo, para que la propia Corte pueda incluso depurarse internamente. ¿Por qué no recuperar eso? No solamente eso, sino que, por ejemplo, una de las cosas más importantes con las cuales hoy en día, de alguna u otra manera, se incide o se influye en el Poder Judicial, es esta facultad que tiene el Consejo de la Judicatura para, de alguna u otra manera, ejercer la facultad disciplinaria contra los jueces. Y que, ojo, en su momento se trataba a partir de la propia regulación de los niveles dentro de la función judicial. Y aquí, evidentemente, nosotros lo vemos a diario, Fabricio. Jueces que se determina, por ejemplo, su error inexcusable, su manifiesta negligencia, pero que nacen de la propia revisión y observación de sus superiores. Eso es algo que debe recuperarse precisamente para que no exista esta influencia de cualquier tipo de gobierno con respecto a una justicia altamente politizada que finalmente termine siendo una herramienta o de persecución, de castigo o de opresión. Convengamos entonces que esto sí hay que reformar. Sí, correcto. Esto sí hay que reformar. Sí, pero no es el momento. ¿Cuándo Hoy es el momento? no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Las condiciones con las cuales estamos hoy, cuando exista apertura al debate democrático. La arista de seguridad es fundamental, o mejor dicho, la arista judicial es fundamental para el combate a la inseguridad. Sí, pero no, ¿por qué? No es fundamental. No, Yo sí creo. la Constitución tiene, y lo respeto, pero la Constitución tiene normas muy claras. El Código Orgánico Integral Penal tiene normas muy claras. El Código Orgánico de la Función Judicial tiene normas muy claras de regulación y de sanción. ¿Cuál es el problema, Fabricio? Tienes todas las herramientas, no las quieres usar. ¿Por qué para ciertos casos los jueces, por ejemplo, interpretan a conveniencia y aplican la figura de la prisión preventiva? Para ciertos casos. Y para otros simplemente muy alegremente otorgan medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Esto también se ha debatido, ¿no? Porque algunos dicen, liberan a los delincuentes y mantienen presos a los que no cometen delitos atroces, por ejemplo. A ver, y eso... ¿Es un problema constitucional o de interpretación del juez? No es de interpretación, es de valoración del caso concreto. Y mira, si recordamos en el 2011, por ejemplo, Rafael Correa ya propuso en su momento que la prisión preventiva sea la regla general para determinados delitos. La Corte Constitucional en su momento le dijo, eso no puedes preguntar, porque la prisión preventiva, de acuerdo a los estándares internacionales, es excepcional, es de última ratio. Oigan, no lo dice el Ecuador, lo dice el mundo entero, las civilizaciones lo dicen. ¿Qué ocurre en cada caso concreto, Fabricio? Y ahí es cuando uno, desde la práctica profesional, que ve el día a día. Es mentira eso de que la gente se va a la casa, entra por una puerta y sale por la otra puerta. No es correcto. Acá se criminaliza la pobreza todos los días. Y los casos que usted y yo hemos comentado, incluso por interno, que nos han llamado la atención, esos casos no despiertan la atención, pero ¿de quién? En su momento, por ejemplo, de un Consejo de la Judicatura que no funciona adecuadamente, que mira para un lado igual que la Fiscalía en determinados casos. Esas situaciones específicas, esos casos en concreto que deben ser investigados, que debe analizarse por qué se adoptó tal o cual decisión, no para involucrarse en la actuación judicial, sino para valorar si no existe cualquier tipo de alerta que implique corrupción. Esos casos en específico deben ser investigados. Pero no es la mayoría, no es la regla general. Yo quisiera decirte, Fabricio, en serio, que la regla general es que aquí la gente está en la calle después de cometer crímenes. La regla general es que la mayor parte de la población procesada está hoy en día cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva y que en ocasiones pasan 3, 4 años bajo esa misma medida, incluso siendo una resolución jurídica. ¿Cómo entiende usted, cómo asume esta narrativa que yo le he cuestionado? Le cuestioné la semana pasada, la cuestioné al inicio de esta semana corta, el día miércoles, de tratar de poner en el imaginario el debate de que un delincuente, porque forma parte de los grupos de atención prioritaria, tiene más derechos que una persona que no es delincuente y que tiene probablemente la situación de salud igualmente grave que esta persona que como delincuente ingresa a una sala de emergencias de un hospital. Es una manipulación perversa y apela a lo más primitivo y apela realmente a ese manejo emocional
de la gente para hacerle creer cosas que definitivamente no ocurren ¿Usted en no la siente práctica que eso está diaria. funcionando, esa manipulación está funcionando? Cuando, Pero no tienen de a un ahora. segmento de la gente hablando sobre eso Pero es que no y es de asumiendo ahora. que los delincuentes tienen más derechos que las personas que no cometieron actos delincuenciales. Yo no creo que la gente crea que si van al hospital público los van a atender primero al delincuente que a una persona que se encuentra llegando. Yo lo que creo es que en general la gente siente aversión hacia la delincuencia. Y este gobierno ha sabido usar esa aversión, ese miedo, ese dominio del terror y de la inseguridad para siempre tocar ese punto y que la sociedad diga enardecida, no es posible que esto ocurra. Pero esa no es la verdad, Fabricio. Todas las semanas, muchísimos, por ejemplo, la compañera Noroña publica, documenta lo que está pasando hoy en día en los centros carcelarios. El día de ayer el propio portal Primicias sacaba el hecho de que se entregan todos los días cadáveres. Y aquí es cuando uno se pregunta, en un gobierno que te narra y que te dice que el privado de la libertad tiene prelación ante cualquier otra persona en la atención de salud, ignora, esconde, omite decir que todos los días el SNAI está entregando cadáveres a personas que ni siquiera han sido sentenciadas, de personas que no han sido ni siquiera sentenciadas. La atención integral, la atención prioritaria de los privados de libertad no va por prelación ni por estar encima de ninguna persona, ni de ninguno de los otros grupos de atención prioritaria, sino en que el Estado tiene una obligación reforzada en cumplimiento de los tratados internacionales de garantizar que bajo su custodia, porque esto es verdad, los privados de la libertad se encuentran bajo custodia del Estado. Lo único que tienen restringido son su libertad personal. No se pueden mover. Por lo tanto, si tienen que comer y los familiares no pueden llevar comida, ¿quién nos tiene que El alimentar? Estado tiene que dar El el Estado. Si se enferman o están al borde de la muerte o sufren una enfermedad No, catastrófica, yo ¿quién tiene entiendo que eso hacerlo? se refiere cuando hablamos del grupo de atención prioritaria. El tema es que acá se ha colocado una narrativa que yo sí la considero totalmente cuestionable, que no la comparto, que he procurado aclarar. El otro día alguien se me declaró decepcionado porque yo había dicho el día miércoles, lo hago con sustento. O sea, yo creo que Porque descubrir la verdad duele. es el legítimo derecho del gobierno de hacer campaña como considere. Lo que es ilegítimo y cuestionable es que se mienta o se manejen esas narrativas perversas. ¿Qué pasa si vamos a la constituyente, Mónica? Bueno, yo creo que empieza un panorama no desolador, Fabricio, porque definitivamente ninguna de estas cosas hay que tomarlas desde el ánimo derrotero. Hay que mirar esto como una oportunidad quizás de cohesionar, de abrir frentes más amplios de debate y sobre todo de buscar cohesionar a la mayor cantidad de personas posibles que desde la sensatez y dejando de lado odios, intereses personales y posiciones partidistas incluso, repiensen que el Ecuador está demandando quizás nuevas figuras, pero también nuevos espacios de debate y también, si se quiere, defender a ultranza que el texto constitucional que se trabaja, independientemente de cuál sea, no tenga como consecuencia el retroceso de derechos. Es decir, que por ejemplo, quienes dicen, sí es la oportunidad de ir a un texto y mejorarlo, pues se sumen a la tarea, quizás titánica, de defender que aquellos principios, aquellas garantías que no pueden ser tocados, que no pueden ser reducidos, pues se mantengan en el texto, que yo sí creo que va a ser una pelea titánica con el oficialismo. ¿Usted cree, y con esto cierro, que hay coherencia si alguien dice que promueve el no para ir a una constituyente y luego si gana el sí y vamos a la constituyente decide ser candidato o candidata? ¿Usted cree que es incoherente eso? No es incoherente. ¿Por qué no? Porque lo que nosotros estamos hablando es de defender la Constitución tal cual está y no perder tiempo ni recursos. Nosotros decimos, si hay que hacer cambios, sí, pero los puedes hacer en muy cortos espacios. Desmontar toda la Constitución es como decir que tiene fiebre y te quieren sacar todos los órganos. No tiene sentido. O sea, ¿vas a cambiar esto? Ok, cambia esto, pero no necesitas desmontar toda la Constitución. Por ende, no es incoherente, porque si se llegara a dar el espacio y la propuesta de integrar una asamblea constituyente, acá la lógica tiene que ser quién se suma a debatir, defender que aquello que está previsto, que aquellas garantías de derechos no deben ser inamovibles, van a ser evidentemente las voces lúcidas y sensatas que han dicho, esto no se puede cambiar, esto implicará retroceso, esto implicará un estado mínimo, y entonces va a tocar ser ya no promover cambios, sino defender a aquellos que no deben hacer. Si hay constituyente, ¿a usted le interesaría ser candidata a la constituyente? Lo he dicho que no, Fabricio. He dicho que no públicamente. ¿No le interesa? No me interesa sumarme a un proceso en donde, tal cual como usted lo estaba comentando, el debate sean los insultos. Para mí eso, quienes van a postularse, y sobre todo ayer habiendo escuchado el tema de que ChatGPT muy probablemente va a ser el que va a redactar la Constitución,
sí me preocupan los niveles de insulto, de descalificación y cómo se está reduciendo a nada el consenso, incluso el disenso, Fabricio. Entonces, esa es mi primera postura. Yo no estoy interesada, no estoy buscando que me llamen. Sin embargo, no es un no rotundo, porque creo que las condiciones en las cuales se encuentra el país ameritan y necesitan, como te digo, otro tipo de voces, pero sobre todo, quienes vayan a defender lo que tenemos para no perjudicar a la ciudadanía. Mónica, gracias por el tiempo. Muy gentil. Fabricio. La abogada Mónica Luzárraga acá, su postura crítica respecto de este debate previo a la eventual instalación de una asamblea constituyente, dependiendo del resultado electoral de la consulta plebiscitaria del domingo 16 de noviembre. Su visión en torno a este tema. Tras la pausa, una visión distinta con José de la Gasca, ex ministro de Gobierno, aquí en A Primera Hora. No se me vayan, esto es A Primera Hora por Armónica FM y Primera Plana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.